Y vamos a ir ahí al libro del Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar donde nos quedamos. Y vamos a ver qué tanto avanzamos en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a estar leyendo en esta hora desde el versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí vamos a dejar, hermano. Gloria al Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre bueno, por tu misericordia. Nos disponemos una vez más a estudiar este bendito libro, y te pedimos la sabiduría, la guianza, Señor, para que podamos recibir, Padre, tu palabra en esta preciosa hora. Abre nuestra mente y nuestro corazón para eso, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta noche. Gloria al Señor. Bueno, seguimos, hermanos, avanzando en el libro, y siempre, como le hemos recordado, pues es bueno que para que podamos estar más acorde con el estudio, pues siempre es bueno que durante el día o durante la semana pues le demos alguna repasadita, ¿verdad? Al libro, al estudio, a los versículos. Y siempre es bueno también que nosotros ejercitemos nuestra mente y el pensamiento respecto a lo que leemos, ¿verdad? En la Biblia. Ya cuando nosotros, bueno, más que nada los estudiantes, ¿verdad? Del curso que dimos sobre la predicación, pues saben que es bueno tener comentarios, ¿verdad? Tener los libros y cosas así. Pero también es muy bueno, hermano, que nosotros leamos y que también meditemos, ¿verdad? También pensemos y veamos lo que nos quiere decir la Biblia. Y de esta manera también nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones, por supuesto a la luz de la Biblia y teniendo todo el contexto de la Biblia en nuestra mente. Amén. Entonces, el libro del Apocalipsis, hermano, como lo hemos venido señalando, pues es un libro que se ha considerado muy difícil, y pues hemos visto que en verdad tiene muchos pasajes que se pudiera decir que nadie puede tener a ciencia cierta la interpretación correcta de ciertos pasajes. Pero creo que dentro de lo que cabe hay mucha información, hermano, que bueno, hemos ido mirando y que nos puede llevar a sentirnos confiados en que la interpretación que es de la que hemos estado tomándonos es la mejor interpretación. Es decir, ver el libro del Apocalipsis
como una serie de eventos futuros, algo que no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Entonces, porque hay varias posturas, ya a ustedes quizás se le olvidó cuando lo comenzamos, pero está, una de las más fuertes es la postura historicista, es decir, que todo el libro ya se cumplió en la historia, ya pasó, y entonces no hay por qué esperar algo que venga tan catastrófico, tan feo, tan difícil como lo que se ve en el libro. Y hay otros que dicen, bueno, que solamente son símbolos que presenta Dios para que reflejarnos un poquito la lucha espiritual que hay entre el bien y el mal. Y solo son símbolos, pero nada que ver con una realidad física que tengamos que esperar. Entonces, pero nosotros somos de la postura futurista, se pudiera decir. Es decir, que vienen estas cosas, vienen. Y bueno, ya señalamos algunas de las razones por las cuales, y parte de esa razón es que nunca jamás en toda la historia de la humanidad se han visto cosas como las que hemos estado mirando a partir del capítulo 6 para acá. Amén. Cuando comenzaron los juicios de Dios. ¿Se acuerdan? La primera serie de siete, que fueron los 7 sellos, después la segunda serie de 7, hablando de los juicios de Dios, que fueron las 7 trompetas, y ahora estamos estudiando la última serie de 7 juicios, que son los juicios de las copas, y que son los últimos juicios. En el capítulo 15, verso 1, vimos que en estos juicios finales que estamos viendo se consumaba la ira de Dios. Se consumaba, es decir, se completaba todo el plan que Dios tiene para hacer justicia sobre esta tierra llena de maldad, de impiedad, de injusticia, de barbarie, de derramamiento de sangre inocente y de cuánta cosa. Dios va a hacer juicio un día. Y eso lo vemos en esta última serie de juicios. Ya vimos 4 copas derramadas. Amén. La primera que vimos sucedió una úlcera maligna, pestilente, ¿se acuerdan? Sobre los adoradores de la bestia. El segundo ángel que derramó su copa, el mar se convierte en sangre como de muerto. El tercer ángel derramó su copa y vimos que los ríos y todas las fuentes de las aguas potables o dulces, los ríos, los arroyos, los nacimientos de agua y todo eso, también se convirtieron en sangre. Amén. Y en la cuarta copa, lo que sucedió fue que al sol le fue dado cierto poder, ¿verdad? Es decir, este juicio de la copa cuarta no es un juicio contra el sol en realidad, porque en los juicios anteriores sí se afectaba el sol. Por ejemplo, en las trompetas la tercera parte del sol era oscurecida, pero acá vemos que al sol, en lugar de afectarlo, se le da cierto poder. ¿Y qué poder era esa? Bueno, de quemar con fuego a los hombres. Y estuvimos viendo un poquito de eso y nos quedamos ahí, hermano, en lo terrible, ¿verdad? De la frase que dice el versículo 9, después de ese derramamiento de la cuarta copa, que los hombres no se arrepintieron, ¿verdad? Eso lo estamos mirando una y otra vez en el libro. Es decir, la dureza del corazón de los hombres ha llegado a un grado tal que simplemente, pase lo que pase, la rebeldía es tan grande contra Dios y contra su Cristo que no se van a arrepentir. Es tan grande. O sea, cuando hay una dureza así, hermano, simple y sencillamente no hay arrepentimiento. Hay quienes dicen, y esto me pareció interesante, pero a la vez me parece que no va a ser así. Hay quien dice que el corazón de la gente, o sea, está hablando de esta manera porque así como vamos, por ejemplo, en la tecnología, ya en varios años más adelante vamos a tener no humanos, sino vamos a tener humanoides, es decir, humanos mezclados con robots. Y si usted ha visto las noticias tecnológicas y todo eso,
pienso que va a ser posible esta cosa. No sé a qué tan grande escala, pero pienso que sí. Por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, que se acaban de mover para aquí, para Texas, ellos tienen una compañía en la que están experimentando con microchips que se implantan en el cerebro de la gente para darle ciertas capacidades a la gente, para ayudarlos, por ejemplo, a los que no pueden mover los brazos, a los que están discapacitados o cosas así. Entonces ya están trabajando así, ya están haciendo los robots, por ejemplo, cada día más sofisticados. Hay un robot por ahí que se llama Sofía, hermano, que es muy famosa, y esa, haga cuenta que es una humana por cómo habla y se dirige. Pero en este caso, ¿verdad? Los humanoides, es decir, humanos que se les implantan ciertas cosas en el cerebro. Entonces hay quienes dicen que va a ser tan avanzado eso, que esto es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que no se arrepintieron. Es decir, la bestia los tendrá tan controlados con este tipo de tecnología que les pondrá pensamientos siempre de rebelión, de tal manera que ellos no puedan arrepentirse, porque dicen, bueno, ¿quién en sus 5 sentidos puede ver así el castigo y no se arrepiente? Ahora, yo pienso que puede haber cierta parte en eso, cierta parte de verdad en eso, pero a mi entender pienso, hermano, que el corazón del hombre es tan perverso que eso es lo que quiere decir en sí la Biblia. El corazón del hombre es duro. Jeremías 17:9, ¿se acuerda, verdad? Perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Terrible. Entonces, vemos, hermano, que ahora en la quinta, perdón, ¿dónde estamos? En la quinta copa, ¿verdad? Ahora vamos a ver que vemos que se derrama, hermano, espérame, déjeme ver por aquí. Se derrama la quinta copa y dice que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Es decir, que aquí vemos que el juicio de Dios viene directamente, hermano, directamente sobre el gobierno central, por decirlo así, del anticristo. Ya vimos en la primera copa que el castigo fue principalmente sobre los adoradores del anticristo. Amén. Ahora el quinto ángel derrama su copa específicamente sobre el trono de la bestia, sobre su reino, es decir, ese lugar o esa región posiblemente, ¿verdad?, donde va el anticristo a estar gobernando, que algunos piensan que puede ser la gran Babilonia de la que habla la Biblia en el mismo libro del Apocalipsis, que será reconstruida, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que literalmente en la parte de lo que hoy es Irak, por allá, se va a volver a formar la Babilonia o la gran Babilonia, y que el anticristo ahí de alguna manera ahí va a tener su reinado, su control. Amén. Y hay entonces quienes piensan que puede ser Babilonia o bien puede ser también Jerusalén, porque acuérdese que el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 2, habla de que el anticristo va a llegar el momento en el que se va a sentar en el templo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y dónde va a estar el templo de Dios? En Jerusalén. Aquí ya hemos avanzado más de 3 años y medio en la gran tribulación, y posiblemente entonces también el trono de la bestia pueda ser que está allí en Jerusalén, hermano. Amén. Y nos dice la Biblia que el trono de la bestia se llena de tinieblas, y cuando nosotros miramos, por ejemplo, las plagas que hemos venido comparando de Egipto con lo que está sucediendo aquí, pues vemos que pueden ser tinieblas también como las que sucedieron allá en Egipto. Si usted se acuerda en las plagas de Egipto, del capítulo 7 del Éxodo hacia adelante, se empiezan a relatar las plagas que Dios trajo sobre Egipto. Y una de esas plagas era la plaga de las tinieblas, que usted lee en la Biblia, que dice que los egipcios, hermano,
podían hasta palpar las tinieblas. Es decir, era tan oscuro, tan, hermano, tenebroso físicamente, oscuridad terrible, que ellos no se levantaron de su lugar. Estuvieron en su lugar porque no podían moverse a ninguno ni a otro lado. Entonces bien pudiera referirse a esas plagas que vemos, por ejemplo, en Egipto. Y sí que vamos ahí al libro del Éxodo para que miremos, si fuera de esta manera, cómo será esto sobre el trono de la bestia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Están ahí todavía, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Desde déjeme ver aquí porque ¿la encontró? Capítulo 10. Y en el sí, amén. Y en el versículo 21 dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera las palpe. Es decir, hablando de tocarlas, serán tan densas que cualquiera las palpe, dice. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Escuche, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, fue una plaga que trajo oscuridad literal, tan fuerte que yo creo que nosotros nunca en nuestra vida la hemos visto. Nunca. Porque nosotros decimos, bueno, apagamos las luces y todo se queda oscuro, pero en realidad podemos ver aún en la oscuridad, ¿verdad? Podemos ver algo, un poquito, porque nuestros ojos, por ejemplo, tienen las pupilas se dilatan, se contraen, se dilatan, y cuando, por ejemplo, se apaga la luz, reaccionan a la oscuridad. Y parece ser que cuando se apaga la luz, nuestra, no sé cómo se llama lo negrito de adentro, pero se hace grande. La retina se hace grande. Y entonces, ¿verdad? Cuando viene la luz se hace chiquita y se adapta. Pero esas tinieblas serán tan fuertes que no habrá posibilidad de mirar, hermano, ni siquiera de un hombre a otro hombre, teniéndolo enfrente. Entonces hay quienes piensan que será de este modo, literalmente, sobre el reino. Acuérdese que en Egipto, por ejemplo, Dios hizo diferencia entre los israelitas y los egipcios. Aquí también, ¿sobre quién es que van a caer las tinieblas? Sobre el trono de la bestia, su gobierno. Puede implicar también a los príncipes o a los gobernantes que van a estar aliados con el gobierno del anticristo. Todos ellos. Ahora, hay otros que piensan que esas tinieblas, más que ser físicas, así oscuridad, se refiere a los problemas que le van a empezar a venir al anticristo. Es decir, que va a haber turbación, va a haber caos en el gobierno del anticristo, va a haber problemas, porque ya a esta altura pues el mundo va a estar bien afectado. Las promesas de paz, las promesas de bienestar y todo eso, el mundo no las podrá ver. Entonces piensan que se van a revelar, y vamos a ver algunos versículos más adelante que pueden apuntar a eso, amados hermanos. Pero lo tremendo es que dice que ellos mordían del dolor sus lenguas. O sea, vemos que la reacción en el anticristo, en su gobierno, en los que están reinando con él, digámoslo así, es una reacción de ira y de enojo. Porque aquí estamos hablando que muerden de dolor sus lenguas. Eso digamos que se va a, las tinieblas se van a unir a todo lo que hemos venido mirando en las anteriores plagas. Acuérdese las úlceras, acuérdese el agua que ya no hay,
Acuérdense que todo está convertido en sangre como de muerto. El dolor será insoportable. Ahora las tinieblas encima hará que muerdan de dolor sus lenguas. Siempre hemos dicho que en las noches es cuando se agrava, parece más el dolor de la gente, hermano, ¿verdad? Siempre en el día como que las cosas transcurren más tranquilas. Si hay dolor o enfermedad, pues ahí está la gente y cosas así. En el hospital la gente está más tranquila porque vienen los familiares o visitan y cosas. Pero en la noche, cuando está todo quieto, parece ser como que se agudiza el dolor y todo eso. Y ellos muerden de dolor su lengua, pero no nada más se ve aquí el dolor, sino también la ira y el coraje. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban les estaba predicando a los judíos? ¿Se acuerdan cuál fue la reacción de los judíos cuando oían a Esteban predicarles y acusarlos del asesinato de Jesús? Dice que ellos crujían sus dientes contra Esteban. Es decir, ellos se llenaron de ira contra Esteban y crujían sus dientes de tal manera que el odio que sentían hacia el mensaje de Esteban los hizo que lo asesinaran. Entonces aquí estamos también viendo que la bestia y su gobierno, de esta misma forma, hermano, las plagas no provocarán arrepentimiento, sino una ira enorme. Y de esta manera lo harán, hermano. Amén. Porque mire, cuando la ira es tan brutal, hay gente, hermano, no hablando de cosas demoníacas, aunque yo creo que cuando la gente es rebasada por la ira, pienso también que tiene que ver los demonios ahí. Pero, por ejemplo, mire, yo he escuchado de niños que son tan así desde chiquitos, que si se enojan con un enojo fuerte, hermano, se arrancan hasta los pelos. O sea, si los papás nos hacen algo que los enoja, chiquitos, se arrancan los pelos, hermano. Literalmente. Es tanto su coraje que se arrancan los pelos. Otros se dan en la cabeza, con la cabeza en la pared. ¿De qué? De coraje. Es terrible, hermano. Es tremendo. Entonces, ahora imagínense cuando tenga que ver con esto nos ve la ira desmedida que habrá sobre en el corazón de estas personas, hermano, el diablo, el anticristo, más bien dicho, la bestia, el falso profeta. Y nos dice la Biblia, amados hermanos, que blasfemarán, una vez más, maldecirán el nombre, amén, del Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y luego vuelve a decir que no se arrepintieron. Qué tremendo. Entonces, una vez más sale a relucir esta triste frase. Sí, hermano. Ajá. Uh-huh. Amén. ¿Sí? Exacto. O sea que tiene que ver, por ejemplo, un pensamiento también que me vino respecto a lo que está diciendo el hermano. Era porque de esta manera, hermano, por ejemplo, así como estamos hablando de todos estos juicios, de todas estas cosas, uno lógicamente tiende a pensar, ¿verdad? La gente tiene que sentir algo, ¿verdad? Es decir, me estoy muriendo, tengo la oportunidad de arrepentirme, mejor me arrepiento. O sea, es demasiado ya. Así como le decían los siervos de Faraón, ¿se acuerdan? Señor, solo tú parece ser que no sabes que ya todo Egipto está destruido. Ya deja ir a esa gente. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido y la Biblia dice que Dios lo endureció. Entonces uno pensaría, hermano, que en realidad aquí Dios tiene la culpa y de ahí se agarran muchas doctrinas, como por ejemplo los calvinistas, para señalar que Dios hizo a unos para destruirlos y a otros para salvarlos. O sea, hay escogidos y hay desechados. Pero
en ese ejemplo que da el hermano y lo que vemos en las plagas de Egipto, cuando dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, es porque el corazón del faraón ya estaba endurecido. Porque usted va a encontrar una y otra vez, hermanos, que el faraón se endureció. Lea toda la historia de las plagas, desde el 7 en adelante. El corazón de faraón se endureció. Y se endureció y no dejó ir al pueblo. Y a veces va a aparecer esa frase, y endureció Dios el corazón. Entonces quiere decir que cuando Dios ve, como en este caso, que ellos no se arrepintieron, al ver todo esto, entonces simplemente Dios está endureciendo el corazón ya duro de estas gentes para llevar a cabo su juicio, hermano. ¿Por qué? Porque por su dureza y su corazón, dice Romanos capítulo 2 versículo 5, por su dureza y su corazón no arrepentidos, atesoraron para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Pero ¿por qué fue? Por su corazón no arrepentido. Ellos atesoraron la ira, hermano. Es como por ejemplo cuando Romanos 1 del 18 en adelante habla de que Dios se entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas, a deshonrar sus cuerpos. De ahí es donde viene la homosexualidad, todas las desviaciones sexuales que existen hoy. ¿De dónde vinieron? De la dureza del corazón del hombre. Se empezaron a encender en sus lascivias, dice la Biblia, hombre con hombre. Cambiaron el uso natural de la mujer. Dejaron a la mujer, tomaron un hombre y se encendieron en sus pasiones. ¿Y qué hizo Dios? Dios simplemente los dejó, porque ellos, conociendo a Dios, dice el texto de Romanos, conociendo a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, su razonamiento, su conciencia les hablaba de un Dios. Su conciencia les delataba el pecado. Amén. ¿Y qué pasó? Ellos lo ignoraron. Entonces, ¿qué pasó? Dios los dejó, hermano. Dios los dejó. Amén, porque eso es lo que hace la conciencia, hermano, del hombre. Para eso está la conciencia del hombre también, ¿sí o no? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Me decía mi hijo Daniel hoy, decía, papi, a veces siento, me decía, como que cuando yo estoy sentado, ¿verdad? Y estoy usando la computadora y que de repente te veo que tú estás barriendo y que tú estás recogiendo algo y haciendo, porque estás limpiando la casa, a veces me siento mal y pienso que te vas a enojar conmigo. Y le digo, ¿sabes por qué te sientes así? Porque tu conciencia dentro de ti te está diciendo que estás haciendo mal. ¿Cómo vas a dejar que tu papá recoja, que tu papá barra y tú sentado ahí? Amén. Entonces eso es tu conciencia que te está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, y claro que te voy a regañar, ¿verdad? O sea, claro que va a venir el regaño y claro que va a venir el castigo. O sea, es lo mismo que Dios hace, hermano. Entonces vemos que en realidad esta frase una y otra vez está aquí en la Biblia. No se arrepintieron, no se arrepintieron. Qué tremendo. Ahora, hermanos, en la sexta copa, vamos a pasar a la sexta copa, y dice el versículo 12 que cuando le toca el turno al sexto ángel, derrama su copa sobre el río Éufrates, sobre el gran río Éufrates. Y empezando con esto, ya como nosotros lo vimos en la sexta trompeta, ¿se acuerdan cuando vimos las trompetas en el capítulo 9, versículos 13 al 16? Vimos que el río Éufrates, llamado el Gran Río, es uno de los ríos más grandes del mundo, más o menos 2.780 kilómetros. Abarca los países de Siria, Turquía, Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Pero más que eso, es muy importante tanto literal como simbólicamente. Literal porque pues provee de agua y de todos esos recursos a esos países, pero simbólicamente, por ejemplo, para los judíos era la frontera oriental de la tierra que Dios les prometió a Abraham en Génesis 15, 18. Dios les prometió que desde ahí les iba a dar la tierra. Josué 1:4 también habla de eso.
y a la vez es una especie para ellos, para los judíos, el río Éufrates, de recordatorio, de castigo y de juicio, dado que la mayoría de los países o imperios que los dominaron, que les hicieron tanto mal, venían del otro lado del río Éufrates. O sea, entonces los judíos, al pensar en el Éufrates, pensaban en eso: juicio, castigo, algo malo. Para los romanos, en los días de Juan, acuérdense que estamos en los días del apóstol Juan todavía, en el Apocalipsis, era una especie de frontera natural que los protegía también de los reinos del oriente o del este. Amén. Además, fue en las cercanías del Éufrates donde se originó la vida humana. Es decir, los romanos era como una frontera. Si usted ha estudiado el mapa o ha visto el mapa o tiene una idea del mapa del mundo, pues va a ver que el río Éufrates es una división, como quien dice, entre Occidente y el Oriente, o entre el este y el oeste del mundo. Y en el mapa, digamos, bíblico, vemos entonces que era esa frontera que dividía al imperio romano de los otros imperios del otro lado del río, o los orientales, y ellos se sentían protegidos por esa frontera natural, porque prácticamente era algo impasable, no lo podían pasar, amén, por causa de lo caudaloso y de lo largo y de todo lo que implicaba ese río. Pero también es importante porque allí en esa región del Éufrates es donde se originó también la vida humana, allí en la parte de lo que hoy es Irak. Si usted tiene un poquito de curiosidad para saber dónde estaba el huerto del Edén, se encontraba más o menos, no podemos precisar exactamente, pero en el país que es Irak hoy, por esa región, cerca del río Éufrates, estaba el huerto del Edén, en Génesis 2, del 10 al 14, ¿verdad? Era uno de los 4 ríos en los que se dividía el río que pasaba por el Edén. Ahora aquí, hermano, Juan ve que el derramamiento de la copa de la ira de Dios sobre este río Éufrates provocará que éste se seque, ¿verdad? Dice aquí que se secó, amén. Y también nos dice el propósito, la razón de esta acción. ¿Para qué dice el versículo que se secó? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amén. Entonces aquí, hermano, es donde empezamos, como dijimos hace un momento, a tener ciertas dificultades para poder interpretar o saber exactamente qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Juan, porque nos dice la razón, ¿verdad?, por las que se seca el río, para que haya un paso para que los reyes del oriente, los que están del otro lado, vengan hacia occidente. Amén. Es decir, a la parte de lo que es Israel, de lo que es los países de este lado, ¿verdad? Amén, donde se encuentra Israel. Y entonces hay muchos desacuerdos a la hora de tratar de entender quiénes son estos reyes. Es decir, no tanto quiénes son, más bien dicho, no tanto quiénes son, sino saber el propósito por el cual se abre o se seca el río para que ellos vengan hacia occidente. O sea, no tanto quiénes son, porque si uno ve el mapa claramente antiguo y moderno, pues uno puede entender fácilmente que los reyes del oriente serían los países que hoy ocupan los territorios, por ejemplo, de Irán, de Irak, de China, Japón, India. Todos esos países están en el oriente. Amén. Acuérdese que está el Medio Oriente, que tiene que ver con Irán, Irak, esos países, Turquía. Y está el lejano oriente, que ya implica a la China, a Japón, a la India, que son países enormes y además son potencias mundiales ahorita mismo. Entonces no hay tanto problema en identificar esas naciones, pero sí por qué, o sea, ¿a qué van a venir? Porque parece que no está claro aquí en el texto, hermano. Entonces vamos a ver que hay algunas opciones que se han puesto sobre la mesa por los comentaristas bíblicos. Y entonces hay quienes piensan que los reyes del oriente, es decir, del este, de donde nace el sol,
vendrán para levantarse contra el gobierno europeo del anticristo, porque ya hemos visto que el anticristo gobernará en Europa, donde se levantarán esas 10 naciones reviviendo el antiguo imperio romano, y ahí gobernará en esa parte de Europa, es decir, en Occidente, porque Europa pertenece a Occidente ya. Entonces, hay quienes piensan que los reyes del Oriente vendrán contra el gobierno del anticristo, y esto sería como parte del juicio que Dios ha derramado sobre el trono de la bestia. Amén. Y esto concuerda bien con el hecho de que las copas son juicio contra la bestia y sus seguidores. Entonces está esta primera opción. ¿Para qué van a venir todos esos países como Irak, como China, como Japón, como India? Para el occidente, la primera opción es que vienen contra el anticristo, porque estamos hablando de una copa de juicio, amén, y el juicio va a ser contra la bestia, contra sus seguidores. Entonces, es la primera opción. Pero hay otra segunda, y es que estos reyes del oriente vendrán a rebelarse contra el anticristo, pero también vendrán porque odian a Israel. O sea que a la medida que vienen contra el anticristo, también vienen contra Israel, porque odian a Israel. La mayoría de estos países, hermano, están en contra de Israel. Solo es cuestión de que echemos un vistazo a la ONU y a lo que los líderes que conforman, y usted va a ver que estos países como China, como India, como estos países que mencionamos, están totalmente en contra de Israel. Entonces, esa segunda opción dice que vienen contra el anticristo, pero también vienen contra Israel y tratarán de alguna manera de apoderarse del gobierno mundial mediante esta revuelta. Es decir, ellos querrán tomar el control, mirarán que el anticristo no ha cumplido sus promesas, todo se está derrumbando, entonces ellos no se quedarán de brazos cruzados, como son grandes potencias, se levantarán, y en esa revuelta también incluirán el ataque contra Israel. Y hay un texto que parece indicar esto en Daniel capítulo 11, vamos a leerlo en el verso 40. A su nombre sea la gloria. Daniel capítulo 11. Vamos avanzando aquí, hermano, a ver si nos da el tiempo para. Versículo 40, perdón. Sí, 40. Daniel 11, verso 40 en adelante. ¿Están ahí? Dice, aquí estamos hablando del anticristo, el contexto de este capítulo. Mire, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, estamos hablando ahora ya de Occidente, de Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio, entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces ahí se describe que en esos días, hermano, cuando estamos hablando del anticristo tomando gobierno, tomando control, parece que hay una revuelta contra su gobierno. Entonces muchos comentaristas creen que es esta que está diciendo el apóstol Juan, donde vienen las naciones de Oriente para rebelarse contra su gobierno, pero en esa revuelta, amén, es donde va a ir dando paso para que suceda la gran batalla final que vamos a ver más adelante, amén. Y vamos a mirar cómo más o menos se va a fraguar, ¿verdad? Como se dice, esta batalla. Entonces eso serían los reyes del Oriente, y más o menos sería el propósito
por el cual vienen. Ahora, enseguida, en el versículo 13, se nos dice que Juan ve salir de la boca del dragón 3 espíritus a manera de ranas. Bendito el nombre del Señor. Y nos dice que esos espíritus son demonios. No hay que indagar tanto en lo que significan o lo que simbolizan o lo que representan, porque son demonios. Ahora, este juicio de la sexta copa que estamos estudiando nos muestra entonces de una manera sorprendente la actividad satánica que tendrá lugar cerca del fin de la gran tribulación, porque aquí nos estamos acercando a el fin ya nos estamos acercando al final de los 7 años. Aunque anteriormente hemos visto e identificado la triada diabólica que reinará en aquellos días, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan que ya mencionamos esta trinidad satánica? Esta imitación. Es aquí que por primera vez se menciona claramente esta burda, blasfema e irreverente imitación de la Trinidad divina. Como el diablo es un imitador, pues esto es lo que hará al final. Amén. No solamente hablamos del anticristo mayormente porque es el que menciona la Biblia, pero se podría decir que también va a haber un antipadre y también va a haber un anti-Espíritu Santo, no solo un anticristo. Amén. ¿Quién sería el antipadre? Hemos dicho que sería el dragón. ¿Quién sería el anticristo? Ya vimos, ¿verdad? La bestia primera. Y el anti-Espíritu Santo, el falso profeta. Grábese eso bien, hermano. Entonces, en el capítulo 13 se habla de la primera y la segunda bestia, pero aquí se nos está revelando quién es la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? Es aquí donde se dice que es el falso profeta, es el líder religioso que va a estar a la par del anticristo para traer todo el mundo en adoración al anticristo. Ok, de esta trinidad satánica salen de cada uno de ellos un demonio. Y dice Juan que es un demonio que sale de la boca y son espíritus inmundos. Y lo menciona como a manera de ranas. Entonces él nos deja claro que no son ranas literales, porque dice a manera de ranas, pero nos deja claro que se está hablando de una representación de los demonios que saldrán de la profundidad del ser malévolo de esta Trinidad. Amén, porque estamos hablando, hermano, del mismo Satanás y sus más cercanos allegados. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué se mencionan las ranas? Mire, las ranas en la Biblia eran animales limpios o puros. Limpios o inmundos, perdón. Inmundos. Levítico 11:10 y también el verso 29, usted va a encontrar claramente que dentro de los animales considerados como impuros estaban las ranas, los que no se podían comer. Hoy se los come uno. Bueno, yo no como rana, pero hoy se vende rana y la gente come ranas. Y en cierta manera un cristiano no tiene problema si come rana, porque por la oración, Señor, bendice esta patita de rana y para adentro, ¿verdad? La oración santifica todo, hermano. ¿Qué les pasa a ustedes, hermano? Si quieren, o sea, no hay problema. Pero para los judíos o en la Biblia era un animal inmundo, impuro, sucio. Y esta palabra, hermanos, que estamos hablando, inmundo, tiene que ver, hermano, con la inmundicia de estos 3 demonios, porque es clara la analogía, ¿verdad? Está poniendo a las ranas como animales inmundos que saldrán de la boca de la Trinidad satánica. Y la palabra esta, inmundos, significa literalmente impuros, sucios e inmorales. Estos son los demonios que van a salir de dentro de la boca de estos seres diabólicos. Entonces, estos demonios ranas tendrán el poder. Note lo que dice el texto que estamos considerando. Dice que en el verso 14 hacen señales y van a todos los reyes de la tierra en todo el mundo. Pero ¿cómo van?
Ellos van haciendo señales. Ahora, no debemos de pensar que literalmente saldrán ranas de la boca del dragón y de la bestia y que irán saltando, ¿verdad?, para todas partes del mundo. No, está hablando aquí de agentes que serán usados por el anticristo para ir, se pudiera decir, en una misión diplomática o política a todas las regiones del mundo para convencer a los gobiernos del mundo a que se unan a la revuelta final, a que se reúnan a pelear contra el Dios de los cielos, porque vamos a ver que se está hablando de la batalla del día del Dios Todopoderoso. Entonces, pero serán personas, probablemente gente diplomática que será enviada, pero que irán con estos demonios dentro. Entonces, quiere decir, mis amados hermanos, que el hecho de que salen de la boca es una referencia a la capacidad de elocuencia y de poder de convencimiento que tendrán estos espíritus para atraer a todos los reyes. Por ejemplo, si usted estudia la Segunda Guerra Mundial y las otras guerras que han habido, el poder de convencimiento, por ejemplo, que había en Adolfo Hitler era sorprendente, hermano. O sea, el poder de convencimiento, la elocuencia para hablar los discursos, eso era terrible. Entonces, no me queda a mí, viendo lo que la Biblia nos enseña, la menor duda de que dentro de Adolfo Hitler había demonios. O sea, eran demonios los que estaban detrás de estos dictadores, como Joseph Stalin en la Unión Soviética, como Mao Zedong en la China. O sea, esta gente que tenía esta capacidad de convencer, de juntar millones y millones de gente, tiene que haber demonios detrás de eso. Es como el día de hoy, todos esos falsos profetas que hay, que juntan miles y miles, esos falsos profetas que transmiten en Facebook, hermano, y que se le juntan cientos de miles de seguidores y cientos de miles los observan. Hermano, como son falsos, dentro de ellos operan espíritus demoníacos que les dan este poder de convencimiento y de elocuencia. Y aparte de ello, hermanos, también nos dice que ellos harán señales. Bendito sea el nombre del Señor. Tendrán la capacidad también para hacer señales. Entonces, vemos que una vez más en la Biblia nos queda demostrado que las señales milagrosas siempre han ido acompañadas también del engaño diabólico. Eso lo vemos una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 13 del 1 al 5. Vamos a leer solo hermano. Hay muchos, pero leamos para que usted vea cómo detrás de las señales, hablando de los falsos maestros, siempre hay demonios. Vamos a leerlo allí, Deuteronomio 13 del 1 al 5. A su nombre, gloria. Estamos. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal, escuche, señal o prodigios, milagros, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Note, Dios dice, si el profeta te dice esto y esto y esto va a pasar, y pasa, se cumple lo que él dice, pero la palabra que te está haciendo te está alejando de Dios, tiene que morir. O sea, lo que quiero que veamos es: ¿los milagros son siempre una señal de la aprobación de Dios en alguien? No,
No. O sea que, oh, ese hombre es de Dios porque hace milagros. Mira, sanó a fulano, sanó a sultano. Eso no significa que sea de Dios. Puede ser un engañador. Y lo vemos en los falsos profetas hoy, que llevan a la gente a alejarse de Dios, de la santidad, aunque hacen milagros, aunque suceden señales. Entonces aquí los demonios ranas, por decirlo así, van a tener esta capacidad. Serán agentes que son enviados con señales, con milagros, de tal manera que la gente quede convencida de que verdaderamente les conviene unirse a ellos para derrotar, amén, al ejército de Dios o pelear contra Dios y salir vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 7, 21 al 23 también habla de las señales y el engaño. Segunda Tesalonicenses 2:9 también dice que el anticristo precisamente vendrá con señales y prodigios mentirosos. Entonces, note que estos demonios tienen el propósito de reunir a todas las naciones a una batalla. Pero debemos de notar aquí que esta no será una batalla de ejército contra ejército, ni nación contra nación. Es una batalla de los ejércitos de todas las naciones contra el Dios Todopoderoso. Escuche, esto es lo diferente de esta batalla. Es la batalla anunciada por los profetas desde tiempos remotos. Por ejemplo, podemos leer todo el Salmo 2 si usted quiere, lo lee en su casita, pero le digo al principio: ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Se levantarán los príncipes, los reyes unidos contra Dios, contra Jehová y contra su ungido. Van a decir: echemos de nosotros sus ligaduras, quitemos de nosotros, ¿verdad?, su dominio. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Se rebelarán contra Dios. El libro de Joel también habla del capítulo 3, versículo 1 al 15, de cómo Dios, hermano, hará que las naciones se junten. Porque recuérdese esto: detrás de todos los juicios que estamos observando está Dios. Uno pudiera decir, bueno, el diablo qué poder, porque está mandando a la gente, a sus agentes demoníacos, y están trayendo a la gente, y wow, qué tremendo. Pero Dios está detrás de todo eso. Dios está permitiéndolo esto. ¿Para qué? Para que suceda esta batalla que estamos mirando. Porque dice la Biblia que no es el día del anticristo, ¿verdad que no? Es la batalla del día, del gran día del Dios Todopoderoso, dice el verso 14. Entonces, no es la batalla de la bestia, no es la batalla de los ejércitos de las naciones, no es la batalla del falso profeta o la batalla del dragón, no es la batalla ni siquiera de los santos de Dios, es la batalla del gran día, del gran vencedor, de Dios mismo. Es decir, el día del Señor habrá llegado. Dice la Biblia en Joel 1:15, si lo puede leer, lo lee. Joel 1:15. Ay del día, dice, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Dios Todopoderoso. O sea que es la batalla del Dios Todopoderoso. En este día, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, sucederá esta batalla. Y es el mismo Dios quien está atrayendo a las naciones hacia Él. Amén. Joel capítulo 2, versículo 1, leámoslo también ahí, hermano. ¿Lo tiene alguien? ¿Está en Joel alguien? Que lea Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. A ver, usted hermana, lea ese, y el hermano Miguel nos lee Malaquías 4:1. Oiga, qué terrible descripción
de lo que dice el Señor, hermano. Malaquías 4:1. Ahí está, otra referencia. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:2 y 3, Pablo dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Cuándo? En el día del Señor, en el día del gran Dios todopoderoso. Por eso es que se refiere, hermano, a su batalla. No es la batalla del anticristo, es la batalla de Dios. Terminamos, hermano, con el versículo 15 y vamos a dejar la última parte para el próximo martes, si Dios nos ayuda. Dice en palabras del mismo Señor Jesucristo. Están en rojo ahí, ¿verdad? Siempre que en la Biblia usted encuentra las palabras o las letras rojas, significa que es Cristo. No es ni el escritor del libro, sino que es Cristo el que está hablando. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces aquí en este versículo como que interrumpe un poquito, hermano, el hilo del pensamiento de lo que está narrándonos Juan sobre los juicios, y mete aquí un mensaje de advertencia, pero también de aliento para los santos que habrán soportado hasta ese momento de la gran tribulación. Porque acuérdese que ahí aún habrá gentes que habrán creído todavía y estarán allí. Entonces, Cristo habla de esta manera para darles aliento. He aquí, yo vengo como ladrón, voy a venir en cualquier momento. La venida de Cristo ha sido una señal, hermano, de esperanza por todas las generaciones. Cuanto más cuando ya la gente sepa que hace algunos años Jesús vino por su iglesia y ahora todas las profecías indican que Él vendrá por segunda vez. Esa gente en la gran tribulación sabrán, hermano, que ocurrió el rapto hace 7 años y que también está profetizado que Él volverá por segunda vez. Entonces, esta palabra les recuerda eso y les vuelve a dar aliento. Ya vengo en breve. Amén. Quienes creen que la iglesia pasará por la gran tribulación usan este pasaje como uno clave, pero para su postura. Sin embargo, está bien claro que el Señor nunca le dijo a la iglesia que vendría como ladrón por ella, ¿verdad que no? Es decir, hay quienes dicen que este pasaje significa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, el Señor siempre que le habló a la iglesia de venir por ella, no era como ladrón, era como novio o como esposo. Mateo 25, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Segunda a los Corintios 11, Cristo viene por su novia, una virgen pura. Nunca le dijo que venía como ladrón a la iglesia. Amén. El apóstol Pablo escribe a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, hablando de la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que la iglesia no estamos esperando a Cristo como ladrón. Amén. Esta es exclusivamente para los días de la gran tribulación. Porque el ladrón sorprende, hermano, y hay a todos desprevenidos. Nosotros estaremos esperando y oiremos cuando el novio viene. Ahí viene el novio, dirán. Salid a recibirle y subimos al cielo, hermano. ¿Cuántos se van con Cristo? Entonces, ¿sobre quién viene el Señor como ladrón? Es sobre los moradores de la tierra, los adoradores de la bestia y sobre la bestia misma y su gobierno. Primera a los Tesalonicenses 5, 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Por último, el Señor llama bienaventurados a aquel que vela y que guarda sus ropas en aquellos días. Entonces, posiblemente los creyentes de la gran tribulación se sentirán tan abrumados y tentados a abandonar a Cristo y abrazarse del anticristo, porque el sufrimiento será terrible, hermano. Por eso hay una
un aliento ¿a qué? A que guarden su vida. Las ropas en la Biblia siempre son símbolo de la vida espiritual, hermanos queridos. Acuérdese usted, Gálatas 3:27 habla de vestirse de Cristo, Isaías 61:10 habla de vestiduras de salvación, Mateo 22:11 habla de estar vestidos de bodas, los vestidos que provee. Es decir, estamos hablando de la justicia de Cristo, hermano, aplicada a nosotros. Quien no guarda sus ropas, dice el Señor, que lo va a encontrar desnudo, va a andar desnudo y sus vergüenzas van a quedar descubiertas. Amén. Es decir, si la gente opta por abandonar a Cristo, quiere decir que se están abrazando de sus propios métodos para salvarse según ellos. ¿Se acuerdan lo que hizo Adán cuando pecó? Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Quién se acuerda? Cuando se dio cuenta que estaba desnudo y sintió vergüenza, se cosió unas hojas de higuera y se hizo un delantal y se tapó. Ese era su vestido, no era el de Dios. Dios le había dado un vestido, pero él se hizo su propio vestido. ¿Qué hizo Dios? Ese vestido no sirve a Adán, se lo quitó y lo vistió nuevamente. Y les puso pieles de animales, una túnica que dice que llegaba hasta los pies, hermano, porque las túnicas llegaban hasta los pies. Todas las túnicas de las que habla la Biblia. Entonces, vemos que está hablando de eso, hermano. Quien rechace a Cristo en esos días quedará expuesto prácticamente, amén, a la vergüenza de haberse alejado de Dios, amén. Y ante los ojos de Dios, el vestirse de la justicia misma de uno es como un trapo de inmundicia, según Isaías 64:6, que hace miserable a todos los hombres. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle en esta hora, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y aunque ese mensaje final del verso 15 es para los creyentes de la gran tribulación, también nos hace muy bien a nosotros si lo ponemos por obra, hermano. Nosotros no estamos en la gran tribulación, pero estamos cerca de que comience y cerca de que el Señor venga por nosotros. Así que velemos y guardémonos también, hermano. Bendito el nombre del Señor. Así que en esta noche, hermano, vamos a poner una marquita por ahí y vamos a continuar para hablar de la batalla del Armagedón un poco el martes que entra. Gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. Yo te ruego que tu palabra pueda, Señor mío,